Basura. Eso fue lo que le entregó el Pentágono a Ucrania en diversas ocasiones, justificado, por supuesto, en cerca de 100.000 millones de dólares que supuestamente el Pentágono le habría entregado en valor de armas a Kiev. Pero resulta que era basura. Armas que requerían reparaciones antes de su uso en el campo de batalla. Por lo cual había una gran cantidad de, digamos, diferencias a la hora de auditar. Porque cuando llegaban las armas a Kiev, no funcionaban y tenían que buscar piezas de otras empresas. Comprar esas piezas en lugar de comprar o que les entregaran armas que sí servían y gastar más y más dinero. Obviamente, quien mejor salió de todo este conflicto son las empresas de armamento de Estados Unidos, de la Unión Europea, y eso no se puede negar. Definitivamente no se puede negar y en un momento hablaremos de ello. Pero resulta, y lo confirmó la auditoría de la Oficina del Inspector General del Departamento de la Defensa de los Estados Unidos, cuando realizaba este informe, el Centro de Distribución y Mantenimiento Remoto de Ucrania en Polonia realizaba labores de mantenimiento de 647 piezas de equipos militares hasta el 15 de agosto del 2023. Estuvo parada la entrega de armas a Kiev o la entrega de armas a los militares que estaban al frente de la batalla porque necesitaban piezas y mantenimiento. Cuando se suponía que Estados Unidos tenía estas municiones en Polonia, tenía estas armas en Alemania, en Francia, en Países Bajos, en todas las naciones de la Unión Europea, donde tiene bases militares. Se supone que en el presupuesto de la defensa de Estados Unidos, que son casi 900.000 millones de dólares, hay una cantidad específica que se entrega precisamente para el mantenimiento de estas armas, el mantenimiento de las bases militares estadounidenses en el extranjero. Está presupuestado. Y se suponía que las armas que le iban a entregar a Zelensky estaban no al 100, al 1000% listas para trabajar, para realizar la guerra contra Rusia y vencer. Por eso al inicio del conflicto, digamos que estaban un poquito seguros, se sentían valientes, se sentían motivados porque pensaban que estas armas no requerían nada, porque se suponía que durante años las estaban cuidando, les daban el mantenimiento necesario y no habría necesidad de piezas extra en lo que sería como tal estos equipos militares. Pero no fue así. Este centro de distribución de Polonia señaló que se encargaban de inspeccionar todo el material que les entregaba Estados Unidos. Tenían que asegurarse de que era apto para las misiones antes de ser entregado a las Fuerzas Armadas de Ucrania. Identificaron que de las armas que iban recibiendo poco a poco, vamos a poner un número específico, 609. 609 de los 649 equipos militares mantenidos y reparados por esta agrupación eran equipos entregados mediante el llamado poder presidencial de transferencia, que le permitía a Estados Unidos enviar estas armas a Polonia y Polonia podría entregárselas rápidamente a Estados Unidos. Estas armas llegaron a Polonia rotas, no servían, requerían mantenimiento, piezas, necesitaban algunos cambios, algunas ya definitivamente ni siquiera servían. Estamos hablando que solo 40 de las 649 armas que recibía esta agrupación, solo 40 funcionaban. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con los recursos
que se suponía estaban destinados a este mantenimiento. Es la quinta vez que surge un problema en torno a estos recursos. Hubo un momento cuando las autoridades estadounidenses, la primera vez que descubrieron que las armas que le estaban entregando a Ucrania no servían, y salió por un reportaje que hizo un medio de comunicación de la oposición de Ucrania cuando todavía había oposición en Ucrania, resulta que estas armas que recibían las Fuerzas Armadas ucranianas, como no funcionaban, las tenían que desensamblar y utilizar esas piezas para las armas que ya estaba utilizando el ejército ucraniano, que ya tenían fallas, pero pues hicieron lo imposible con tal de que medio funcionaran, y ya al recibir las nuevas armas que tampoco servían, bueno, por lo menos tenían alguna pieza que le faltaba a la otra pistola. Entonces era una combinación de piezas de una sola de las municiones que recibían los militares ucranianos. Y aquí nos preguntamos por qué hacen falta 400,000 soldados ucranianos desde que arrancó el conflicto, porque no tenían con qué defenderse. Entonces, poco a poco están saliendo este tipo de problemas para lo que es Estados Unidos, lo que son los países que tenían las bases militares estadounidenses y que recibían recursos económicos para su mantenimiento. Este permiso presidencial es un mecanismo que ha utilizado Biden precisamente para enviar el arsenal a Ucrania. Tan pronto como un par de días, incluso un par de horas, dice Biden: necesito que entreguen estas armas, estoy lanzando este permiso presidencial ya, porque ya no tienen tanques, ya no tienen municiones, ya no tienen nada. Las últimas 40 piezas de este armamento que fueron evaluadas sí se las enviaron a Ucrania, a pesar de que tenían algunos daños, y son las que utilizaban para desensamblar y las piezas para tratar de hacer funcionar algo más. Uno de los escándalos más grandes que se registró de este tema fueron los tanques. Los tanques de combate que tenía Estados Unidos en el extranjero ni siquiera podían moverse. Quizás medio funcionaba el sistema, pero todo el mecanismo para poder moverse, avanzar o retroceder no servía. Los que funcionaban con llantas no tenían ni llantas. Una verdadera vergüenza lo que estaba pasando con todas las armas de Estados Unidos, porque recordemos que desde el 2014 Estados Unidos, y lo dijo el Pentágono, estaba tratando de acercar cada vez más y más armas a lo que es Rusia, para que cuando tuviera su guerra con Ucrania pudieran entregar todas estas formas de forma inmediata, pero no pudieron. No podían porque no las cuidaron, porque se volaron el dinero, se lo robaron. Porque si no, ¿dónde están las armas que se supone deberían de existir correctamente? Este documento, esta última acusación por parte de Polonia, expone a las autoridades de todos los países que tenían estas bases militares. Aquí ellos están señalando lo que tenía Polonia a su disposición. La base militar de Estados Unidos en Polonia también tuvo estos problemas, y de las que estuvieron revisando, las que estuvieron analizando, encontraron que de 649 municiones que le llegaron a las manos para investigar, 40 medio funcionaban. Pero, por el otro lado, es entendible que toda esta situación de corrupción y robos sea algo que rija toda esta guerra, porque acaban de revelar una investigación de 400 estados financieros que fueron presentados de forma obligatoria por funcionarios ucranianos este mismo año. 400 estados financieros de los funcionarios públicos, de los amiguitos de Zelensky. Resulta que solo uno de estos estados financieros, de sus cuentas, de las cuentas de los funcionarios, no tenía discrepancias. Más de la mitad
más de la mitad de todos los que fueron investigados tenían desviaciones graves. Un tercio tenía desviaciones muy, muy graves. Entrando un poco en lo que serían cifras específicas, la mitad de los funcionarios públicos de Ucrania se robaron aproximadamente unos $6,500 cada uno por mes. El 30% de los 400 se robó una cantidad aproximada de $32,500 al mes. El 16% restante de estos 400 se robaron o tuvieron errores dentro de sus dependencias de un valor de $363,000. Para Ucrania es fácil la corrupción. Ellos viven de la corrupción, así lo reconocen incluso los propios funcionarios. En una entrevista que dio uno de ellos señalando que roban como si no hubiera un mañana, pero así funciona Ucrania y no los van a cambiar. Ellos son corruptos y así viven bien. Literal, viven muy bien. Pero este dinero era medio un préstamo. Aún así seguirán robando. Falta ver si Estados Unidos le va a rendir cuentas todos los países miembros de la OTAN, porque ya les entregaron el dinero. ¿Qué se hizo ese dinero de la OTAN? Quizás sea necesario investigar un poquito a Jens Stoltenberg. Si este video te gustó, no olvides darle like y compartir y suscribirte. Nos vemos la próxima.